La mayoría de las personas cree que el caso más extremo de endogamia en la realeza fue un hombre que apenas podía caminar, que no logró hablar con claridad durante años y cuya mandíbula era tan deformada que ni siquiera podía cerrar la boca correctamente, un rey cuyo cuerpo parecía fallar desde el nacimiento. Su nombre era Carlos II de España, y aún así, él no ocupa el primer lugar. De hecho, es el número 2. Esta es la historia de los gobernantes más endogámicos que alguna vez tuvieron poder. 6 figuras, clasificadas según cuánto resistió su linaje antes de colapsar por completo. Y todo comienza con una mujer que nunca mostró señales de enfermedad, pero cuya sangre cambió el destino de imperios enteros. La reina Victoria. En el año 1853, dentro del Palacio de Buckingham, un niño de apenas 4 años cayó mientras jugaba. No fue una caída fuerte. Nada fuera de lo normal para un niño. Pero algo no estaba bien. La sangre no dejaba de fluir. Los médicos lo mantuvieron en cama durante días. Su madre observaba preocupada, sin entender por qué una herida tan pequeña se convertía en algo tan grave. Ella escribió a su tío, el rey Leopoldo de Bélgica, explicando que su hijo menor estaba otra vez inmovilizado por un problema en la rodilla después de una simple caída. Ese niño se llamaba Leopoldo. Era el 8º hijo de la reina Victoria. Ella tuvo 9. Gobernó durante más de 6 décadas. Murió a los 81 años, lúcida, fuerte, respetada, y sin embargo, nunca supo lo que llevaba en la sangre. Victoria se había casado con su primo hermano, el príncipe Alberto, en 1840. En esa época, ese tipo de matrimonio era completamente normal entre la realeza europea. Nadie sospechaba nada. Pero dentro de su ADN existía una mutación silenciosa. Hemofilia barrio, una enfermedad que impide que la sangre coagule correctamente. Un pequeño corte podía sangrar durante horas. Un golpe leve podía llenar una articulación de sangre sin detenerse. Victoria nunca tuvo síntomas, nunca sintió nada. Nunca supo que era portadora, pero su hijo sí lo mostró. Leopoldo creció siendo descrito como un niño frágil. Se lastimaba con facilidad. No podía jugar como sus hermanos. Mientras los demás corrían, él debía quedarse quieto. Cada golpe, por pequeño que fuera, lo obligaba a permanecer en cama durante semanas. Lo que para otros niños era un rasguño, para él era un peligro real. Murió a los 30 años, no en una guerra. No por una enfermedad rara, murió por una caída menor, por unas escaleras. La hemorragia interna en su cerebro no se detuvo. Pero la historia no termina ahí, porque el verdadero impacto apenas comenzaba. 2 de las hijas de Victoria, Alicia y Beatriz, heredaron el gen. No como enfermedad, sino como portadoras. Y lo llevaron a otros tronos de Europa. Alicia lo introdujo en las familias reales de Alemania y Rusia. Beatriz lo llevó a España. Lo que Victoria nunca entendió fue que su sangre no afectaría solo a su hijo, iba a viajar. Iba a multiplicarse. Iba a destruir lentamente generaciones enteras. Alicia tuvo una hija llamada Alejandra, quien más tarde se convertiría en zarina de Rusia. Su hijo, el heredero del imperio ruso, nació con hemofilia. Cada golpe lo dejaba al borde de la muerte. Un simple moretón podía mantenerlo semanas sin moverse. Sus padres, desesperados, recurrieron a un hombre extraño. Un campesino siberiano llamado Rasputín. Creían que podía salvarlo. Y Pius Sunbury terminó influyendo en decisiones dentro del gobierno ruso. Muchos historiadores creen que la enfermedad del heredero debilitó a la familia imperial y contribuyó al colapso del imperio antes de la revolución. Todo comenzó con una mutación invisible. Mientras tanto, en España, los descendientes de Beatriz también pagaban el precio. 2 jóvenes príncipes murieron en accidentes de coche, pero los choques no fueron lo que los mató. Fue la sangre, no se detuvo. Victoria nunca vio nada de esto. Murió años antes de que las consecuencias aparecieran. Vivió una vida larga, estable, sin saber que había marcado el destino de múltiples dinastías. Su endogamia no la destruyó a ella, destruyó a otros. Durante los siguientes 100 años. Y esto apenas es el comienzo. Si la historia de la reina Victoria parece inquietante, lo que ocurrió miles de años antes, en el antiguo Egipto, lleva esa práctica a un nivel completamente distinto, porque allí, la endogamia no era un accidente. Era una tradición,
un símbolo de poder, un acto deliberado. En la 18 dinastía de Egipto, uno de los periodos más ricos y poderosos de toda su historia, los faraones no solo gobernaban como reyes, eran considerados dioses vivos. Y los dioses, según su propia creencia, no podían mezclarse con sangre inferior. Por eso, se casaban dentro de su propia familia, a veces con primas, a veces con hermanas. Y en casos extremos, con sus propias hijas. Amenhotep III fue uno de los faraones más importantes de esa dinastía. Gobernó durante casi 4 décadas, en lo que los historiadores llaman una edad dorada. Construyó monumentos gigantescos, como los colosos de Memnón. Se comunicaba con otros reyes del mundo antiguo mediante cartas diplomáticas. Era poderoso, respetado, intocable. Pero en los últimos años de su reinado, tomó una decisión que marcaría el futuro de su linaje. Se casó con 2 de sus propias hijas. Sitamón e Isis no era un rumor. Inscripciones oficiales de la época confirman que una de ellas fue elevada al título de gran esposa real, lo que para nosotros resulta perturbador. Para ellos era una forma de mantener la pureza divina. De ese entorno nació la siguiente generación. Su hijo, Akenatón, heredó el trono. Durante años, los historiadores observaron las esculturas de su reinado y pensaron que algo estaba mal con su cuerpo. Todas mostraban la misma figura: cráneo alargado, vientre abultado, caderas anchas, mandíbula prominente. Durante décadas se creyó que era el resultado de una enfermedad genética causada por generaciones de endogamia. Pero en 2010, un estudio de ADN cambió esa idea. Los investigadores descubrieron que no había evidencia de una deformidad física real en Akenatón. Era arte, un estilo, una representación simbólica. Pero eso no significa que la genética no estuviera afectando a la familia, porque el verdadero impacto aparecería en la siguiente generación. Akenatón tuvo un hijo con su propia hermana. Ese niño se convertiría en uno de los faraones más famosos de la historia, Tutankamón, el llamado Rey Niño. Durante siglos, su tumba fue vista como uno de los mayores descubrimientos arqueológicos: oro, tesoros, máscaras. Todo perfectamente conservado, pero su cuerpo contaba otra historia. Una mucho más oscura. Los análisis modernos revelaron que sus padres eran hermanos completos. Ambos hijos de Amenhotep III y la reina Ti. Eso significa que Tutankamón nació con una carga genética extremadamente inestable, y su cuerpo lo reflejaba. Tenía un pie deformado, conocido como pie equino. Tenía el paladar hendido. Sufría de la enfermedad de Kahler, un trastorno raro que debilita los huesos del pie hasta hacerlos colapsar. Tenía una mordida severa. Y además, estaba infectado con múltiples cepas de malaria al mismo tiempo. No era un guerrero, no era un líder fuerte, era un joven físicamente frágil, que apenas podía caminar sin ayuda. Los estudios indican que necesitaba bastones para desplazarse, y no 1 o 2. En su tumba se encontraron más de 130 bastones. Más de 130. Eso no es decoración, eso es necesidad. Se convirtió en faraón alrededor de los 9 años. Y murió antes de cumplir 20, probablemente entre los 18 y 19 años, 3 generaciones. El abuelo que se casó con sus hijas. El padre nacido dentro de ese sistema, y el hijo. Resultado directo de la unión entre hermanos, cada generación acumulando más problemas que la anterior. Cada decisión acercando más el colapso. Lo que empezó como una idea de pureza divina, terminó debilitando al linaje desde dentro. El faraón más famoso de Egipto no fue el más poderoso, fue el más vulnerable. Enterrado con riquezas inimaginables, y con más de 100 bastones. Como si incluso en la muerte necesitara ayuda para mantenerse en pie. Pero Egipto no fue el único lugar donde esta práctica se volvió extrema. Siglos después, en otra parte del mundo, una dinastía llevaría la endogamia aún más lejos, durante más de 200 años. Y contra toda lógica, de ahí surgiría una de las mujeres más brillantes de la historia. Y su historia es todavía más compleja. Si en Egipto la endogamia era una tradición ligada a lo divino, en otra parte del mundo se convirtió en una estrategia política llevada al extremo durante siglos. La dinastía ptolemaica. Durante casi 275 años. Esta familia gobernó Egipto después de la muerte de Alejandro Magno, eran de origen griego.
provenientes de Macedonia, y nunca intentaron integrarse completamente con la cultura del país que dominaban. De hecho, hicieron todo lo contrario, se aislaron. Mientras gobernaban a millones de egipcios, se negaban incluso a aprender su idioma. Consideraban su propia sangre superior. Y por eso tomaron una decisión que marcaría su historia: casarse entre ellos, hermanos con hermanas, una y otra vez. De los matrimonios registrados dentro de esta dinastía, la mayoría fueron entre hermanos completos. No primos, no parientes lejanos, hermanos, durante generaciones. Repitieron el mismo patrón. Una familia cerrada sobre sí misma, un linaje que se alimentaba de su propia sangre. Y, sin embargo, de ese sistema surgió una figura completamente distinta a Cleopatra, la última reina de Egipto, pero también la más preparada, la más inteligente y la más peligrosa para sus enemigos. A diferencia de sus antepasados, Cleopatra rompió con la tradición más absurda de su familia. Aprendió el idioma egipcio, no solo eso. Según el historiador Plutarco, hablaba múltiples lenguas sin necesidad de intérprete. Podía comunicarse directamente con pueblos de distintas regiones, etíopes, hebreos, árabes, sirios. Era una gobernante que entendía a las personas que dominaba, algo que ninguno de sus predecesores había hecho. Pero eso no significa que estuviera libre del sistema en el que nació. Sus padres probablemente eran hermanos. Y como dictaba la tradición, cuando su padre murió, Cleopatra no gobernó sola. Compartió el poder con su hermano menor, Ptolomeo XIII, quien también era su esposo. No fue una elección romántica. Fue una obligación política. Un requisito para mantener la pureza del linaje, pero Cleopatra no era como los demás. No aceptaba quedarse en segundo plano. Cuando surgieron conflictos por el poder, no dudó en actuar, fue expulsada del trono, y regresó. Se alió con uno de los hombres más poderosos de Roma, Julio César. Con su apoyo, logró recuperar el control de Egipto. Más tarde, tras la muerte de César, volvió a hacer lo mismo, se unió a Marco Antonio, otro líder romano clave, mientras Roma intentaba decidir qué hacer con Egipto. Cleopatra jugaba un juego mucho más inteligente. No solo sobrevivía, controlaba la situación. Durante años, logró mantener su reino independiente frente a la mayor potencia del mundo, amplió su territorio, reforzó su poder y convirtió a Egipto nuevamente en una fuerza importante en el Mediterráneo. Todo esto, viniendo de una dinastía que llevaba casi 3 siglos debilitándose a sí misma. Eso es lo que hace su historia tan impactante. Porque mientras sus antepasados repetían los mismos errores generación tras generación, ella los superó. Fue una excepción dentro de un sistema roto. Pero incluso las excepciones tienen un límite. Después de su muerte, el sistema no pudo sostenerse más. La dinastía terminó. Egipto cayó bajo control romano. Y así llegó el final de una de las familias más cerradas y repetitivas de la historia. Durante siglos, gobernaron sin entender a su propio pueblo, sin mezclarse, sin cambiar, hasta que finalmente todo colapsó. Fue el último destello de grandeza de un linaje que ya estaba condenado. Pero no todos los casos de endogamia en la realeza se manifestaron en el cuerpo. Algunos afectaron algo mucho más difícil de ver: la mente, y pocos ejemplos son tan inquietantes como el de un rey que perdió el control de sus pensamientos mientras gobernaba uno de los imperios más poderosos del mundo. Su nombre era Jorge III, y su historia no es menos perturbadora. Algunos efectos de la endogamia no se ven en el cuerpo. No deforman huesos. No impiden caminar. Pero atacan algo mucho más difícil de controlar: la mente. Y pocos casos en la historia son tan inquietantes como el de un rey que perdió el control de sus pensamientos mientras aún estaba en el trono. Su nombre era Jorge III de Gran Bretaña. En la mañana del 17 de octubre de 1788, el rey se sentó a escribir una carta. Algo simple, algo rutinario. Pero no pudo terminar una sola frase. Las palabras se mezclaban. Las ideas se atropellaban unas con otras. Su mano seguía escribiendo. Pero su mente ya no estaba organizada. A medida que avanzaba el día, la situación empeoró. Comenzó a hablar sin parar. Frases largas o sin sentido, una tras otra, como si no pudiera detenerse. Pensamientos chocando entre sí, horas pasaron.
No dormía, no descansaba, y por la noche colapsó. Sus sirvientes lo encontraron en el suelo, convulsionando, con espuma en la boca. Tenía 50 años. Había sido rey durante casi 3 décadas. Y ese fue solo el comienzo. Jorge provenía de la casa de Hannover, una familia real alemana que, durante generaciones, se había casado dentro de su propio círculo, primus, con primus parientes con parientes. Sus padres eran primos segundos, y antes de ellos. Lo mismo, una cadena que se repetía una y otra vez. Lo que ocurrió después quedó registrado en diarios privados que aún se conservan. Uno de sus asistentes escribió que el rey mostraba gran agitación y confusión en sus pensamientos. No era solo nerviosismo. Era algo mucho más profundo. Un momento intentó darle la mano a un árbol, creyendo que era el rey de Prusia. Su percepción de la realidad estaba fallando. Los médicos de la época no entendían lo que sucedía. Intentaron tratamientos extremos. Aplicaban sustancias irritantes en su piel para extraer la enfermedad. Cuando se volvía agresivo, lo ataban. Lo inmovilizaban en una silla, le colocaban una camisa de fuerza. Era un rey. Tratado como un prisionero. Después de semanas, mejoró. Parecía recuperarse, pero no duró. Los episodios regresaban, más intensos, más largos. En 1801, durante uno de estos ataques, habló sin detenerse durante 58 horas, sin dormir. Sin parar, tuvieron que sujetarlo físicamente varias veces en un solo día. Su mente no encontraba descanso, y con cada episodio, algo se perdía. Años después, llegó el colapso definitivo. Alrededor de 1810, su estado empeoró de forma irreversible. Primero perdió la vista. Luego, la audición. Se volvió completamente dependiente. Caminaba por los pasillos del castillo hablando con personas que ya habían muerto. Conversaciones completas, con fantasmas de su memoria. Cuando su esposa, la reina Carlota, murió en 1818, él no supo quién era. No la reconoció. Había perdido no solo el control del reino, sino también de su propia realidad. Pasó los últimos 10 años de su vida completamente aislado, mientras otros gobernaban en su nombre. Un rey, sin poder. Un hombre, sin conciencia de lo que había perdido. Y mientras su mente se deterioraba lentamente, el mundo cambiaba. En 1776, las colonias americanas declararon su independencia. El Imperio Británico perdió uno de sus territorios más importantes. Todo esto, mientras los primeros signos de su enfermedad comenzaban a aparecer. La pregunta es inquietante. ¿Llegó a comprender lo que estaba ocurriendo? ¿Entendió que había perdido América? ¿O su mente ya estaba demasiado lejos para procesarlo? Naguib Lusabi nadie se lo preguntó. Porque en esa época no se entendía lo que hoy es evidente. La mente también puede romperse. Y cuando eso sucede en alguien que tiene poder absoluto, las consecuencias no son personales, son históricas. Pero si la historia de Jorge III muestra cómo la mente puede colapsar lentamente, el siguiente caso es diferente. Aquí, el cuerpo entero parecía fallar desde el principio. No con el tiempo, no poco a poco, sino desde el nacimiento. Un rey que no podía caminar, que no podía hablar con claridad, que no podía gobernar por sí mismo, y cuya existencia fue el resultado de siglos de decisiones repetidas. Carlos II de España. El hombre que muchos creen que fue el caso más extremo de todos, y aún así, no fue el primero,